Qué bueno es Dios. Podemos compartir este tiempo y podemos compartir su palabra. ¿Amén? Quería compartirles sobre las promesas de Dios. ¿Cuántos tienen promesa de Dios? ¿Nada más? Dios nos ha dado promesas, ¿sí? Dios nos ha dado promesas en lo personal, también nos ha dado promesa en lo ministerial y seguramente a vos te pasa lo mismo, hay promesas de parte de Dios. Y en Génesis capítulo 15 hay una historia que seguramente la recordarás mucho se ha predicado y dice, y después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Y dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Señor, gracias por tu palabra. Te pido, Padre, que nuestro corazón esté listo, preparado como tierra fértil para recibir esta semilla, esta palabra y que pueda dar frutos. Amén. Qué hermosas son las promesas de Dios, porque nos sostienen en todo tiempo. En todo tiempo sus promesas nos sostienen. Cuando estamos mal, cuando tenemos problemas, cuando hay dificultad, siempre las promesas de Dios nos sostienen. Porque el ser humano tiende a mirar lo que tenemos, lo que nos falta, ¿no es verdad? La situación que estoy viviendo. Y nuestros ojos muchas veces nos cuesta ver aquello imposible que Dios ha dicho que haría, que Dios puede hacer con nuestra vida, con nuestra familia. Ahora, la palabra promesa tiene su raíz en el latín, pero en el contexto bíblico y teológico se relaciona con el término evangelia, que se traduce promesa o anuncio, o mensaje mediante el cual Dios se compromete a conferir algo bueno. Es el ofrecimiento voluntario de Dios que se compromete a conferir algo bueno. Es decir, que Dios cuando te da una promesa se compromete a cumplir algo sobre tu vida. Ahora hay dos tipos de promesas. Tenemos las promesas incondicionales y las promesas condicionales. Y las promesas condicionales, por ejemplo, son buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué pasa? ¿Y las demás cosas serán? Es decir, que hay una promesa, pero hay una condición. Para que las cosas a mi vida sean añadidas, tengo que buscar primeramente el reino de Dios. Pero también hay otras promesas incondicionales, como en Génesis 9:11, cuando Dios hace un pacto y le dice a Noé que él no va a destruir la tierra con ningún diluvio. No le pide nada, simplemente Dios le hace una promesa y ahí en el cielo aparece el arco iris. Pero las promesas de Dios, Dios tiene una particularidad para manifestar las promesas. Y eso lo describe en 2 de Crónicas 1:20 y dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Pero dice, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Es decir, que las promesas de Dios, ¿por dónde se manifiestan? A través de nuestras vidas. No sé si usted está entendiendo. Es decir, que Dios usa tu vida para cumplir las promesas. A través de tu vida es que Dios cumple las promesas. Qué interesante esto. ¿Cuántas promesas se han cumplido en tu vida? Muchas promesas. ¿Cuántos fueron sanos? ¿Cuántos fueron bendecidos? Hay muchas promesas, porque las promesas de Dios nos sostienen.
Y Dios le da una promesa a Abraham, prácticamente imposible. Imposible por su edad, imposible por la condición de su esposa, que era grande y era estéril, es decir, que las tenía todas. Era realmente imposible. Abraham tenía 75 años cuando recibe la promesa y la promesa se cumple a los 95 años. ¿Vieron que a veces decimos, estoy cansado de orar por esto? El Señor no cumple lo que me prometió. Decirle a que te salvo, espera, porque vas a ver la mano de Dios. En esta noche el Señor va a animarte y vas a recuperar esa fe que quizás estaba débil y esas promesas que Dios te ha dado se van a cumplir en tu vida. Amén. Él le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, a la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Él vivía en una tierra donde había idolatría, sus padres no conocían a Dios. Él escucha a Dios y le dice, sal de esa tierra, vete de esa tierra. Y Abraham es obediente y sale. Y vemos la fe y la obediencia de Abraham. Él salió sin saber a dónde iba, pero había escuchado la voz de Dios. Tenía un llamado, tenía una y le creyó a Dios. Y le creyó a Dios. Y la vida cristiana está basada en la fe en Cristo. Depende a quién le estás creyendo, cuánto vas a conquistar y cuánto vas a avanzar. Porque a veces decimos que creemos en Dios, pero ¿le creemos a Dios? ¿Le creemos a Dios lo que Él ha dicho que hará con nosotros? ¿Cuántas veces miramos nuestras limitaciones, lo que me falta? Yo te quiero decir que si Dios te está llamando en este tiempo, te está despertando algo nuevo, en vos está todo lo que Dios necesita para usarte. En vos está todo lo que necesitas para que Dios te use. Amén. Ahora, Abraham mostraba en cada paso que él salió de esa tierra que confiaba en Dios, que había un llamado de Dios. Y el enemigo de nuestras almas no quiere que le creas a Dios. Él atenta contra tu fe para que te detengas. El salmista David estaba lleno de esperanza y de fe y él decía que confiaba plenamente en Dios, porque él dice, confiadamente esperé en Jehová y él me oyó y de todos mis temores me libró. Porque David también confiaba en Dios. Ahora, Dios le hace un pedido a Abraham para poder alcanzar lo que él tenía. Él le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Pero a quién se llevó Abraham? A Lot. A Lot, que era su sobrino. Porque dice en el versículo 4 del capítulo 12 de Génesis, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Y Lot era su familia, era su sobrino. ¿Había algo malo en Lot? ¿Había algo malo en Lot? ¿A usted qué le parece? No había nada malo en Lot. Sin embargo, seguramente ante los ojos de Dios había un impedimento en Lot, porque algo impedía que el propósito de Dios se cumpliera en Abraham mientras que Lot estaba ahí. Porque más adelante dice que en Génesis capítulo 13, versículo 14, y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él. Hay cosas que muchas veces nos parecen inofensivas, cosas que no parecen malas, pero muchas veces son estorbo para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Y debemos afinar nuestros oídos para poder escuchar a Dios. Lot era su sobrino, era una persona que caminaba con Abraham, pero solamente dice que cuando Lot se apartó de él,
Ahí el Señor le dice a Abraham, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Algo quizás Dios te está hablando en esta noche. Hay cosas que no te parecen malas, parecen inofensivas, pero son estorbo para lo que Dios quiere hacer. Dice que desde ese lugar, y yo quiero que ahora cierres tus ojos, y desde ese lugar donde vos estás, puedas cerrar tus ojos físicos y abrir tus ojos espirituales y poder ver todo lo que Dios tiene para tu vida. Dios quiere darte tu familia. Dios quiere que crezcas. Dios quiere que te desarrolles. Dios quiere que tengas una vida plena, una vida abundante. Eso es todo lo que Dios tiene para tu vida y mucho más. Ahora abrílos, no se me van a dar. Pero muchas veces hay cosas en nuestras vidas que pueden ser estorbo para alcanzar todo lo que Dios tiene, porque Dios tiene planes grandes. ¿Cómo son los planes de Dios? Grande. No permitas que Lot te robe la visión. Decirle que está al lado, no permitas que Lot te robe la visión. No lo permitas. No lo permitas. No permitas que nadie ni nada te robe la visión. Ahora, Abraham, más allá de la obediencia, necesitaba fe. ¿Qué necesitaba? Fe. Y saben, nuestra fe muchas veces puede fallar o puede faltar. Necesitamos fe. En primer lugar, nuestra fe que no falle la fe, que no falte la fe. Decirle al que tenés al lado, que no te falte la fe. Nuestra fe puede cambiar. Muchas veces nuestra fe fue puesta en nosotros, y esta fe crece a través del oír y el oír la palabra de Dios, como dice Romanos 10:17. Nos habla de la fe, pero muchas veces nuestra fe se puede ver afectada. En San Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32 dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he regado por ti que tu fe no falte. Muchas veces nos falta la fe. Muchas veces entramos en esos procesos que nos quieren detener, que nos quieren desviar del camino. Pedro quizás no sabía lo que él iba a enfrentar. Él dijo, pero no, Señor, él es como que pensaba que eso nunca iba a faltarle la fe, como vos pensaste muchas veces que no te iba a faltar la fe. Pero muchas veces cuando pasamos por situaciones difíciles, de presión, de temor, esa fe puede flaquear. Y yo recuerdo con Fernando que estábamos viviendo un tiempo glorioso como iglesia. Los obreros de los primeros obreros se deben recordar. Y estábamos haciendo cruzadas de milagros. ¿Cuántos se acuerdan? Íbamos para todos lados. Hacíamos el chori, ¿no? Porque nunca falta. Cuando hay unción, hay choripán. Yo cuando vamos a un lado y vemos choripán, le digo a Fer, acá hay unción, ¿no es verdad? Y estábamos viviendo un momento glorioso y una mañana me levanto y me siento un nódulo en el pecho. Y bueno, y ahí empieza un proceso, ustedes saben, que me enfermo de cáncer y una situación bastante difícil. Y el diablo quiso destruir nuestra fe. Porque el temor se quiso apoderar de nosotros en un momento glorioso. Pero así como Dios le dijo a Pedro, yo creo que en ese momento donde nosotros estábamos viviendo ese proceso tan duro, tan difícil, que no sabíamos lo que iba a pasar, porque Dios te puede sanar, pero Dios es soberano.
Pero yo creo que así como Jesús le dijo a Pedro, he rogado que tu fe no falte en esos momentos que nosotros estábamos atravesando, como dice en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. En esos momentos de tanta dificultad, donde quizás nosotros no entendíamos, porque habíamos hecho todo lo correcto. Servíamos a Dios, amábamos a Dios, era nuestra prioridad. Pero así como Dios le dijo a Pedro, he rogado que tu fe no falte, en esos momentos el Todopoderoso, ahí Jesús, estaba intercediendo por nosotros. Para que nuestra fe no falte, para que podamos alcanzar lo que Dios tenía para nosotros. Y en esta noche te quiero decir que si tu fe está faltando, el Todopoderoso está intercediendo ahí delante del Padre para que tu fe no falte, para que tu fe no falte y para que cada promesa que Dios te ha dado pueda ser real sobre tu vida. Aleluya. Ahora también puedes tener poca fe. ¿Cuántos sienten a veces? No me alcanza la fe. Orá por mí porque mi fe, muchas veces. Ahora, hay momentos que nuestra fe puede estar pum para arriba y pum para abajo. En un momento Pedro caminó por las aguas. ¿Usted caminó alguna vez por las aguas? Yo lo intenté. ¿Lo intentaron? Nunca. Cuando vamos al mar yo digo, a ver si puedo. Me hundo. ¿Alguno pudo? ¿Sí? ¿Quién caminó? ¿Caminó? ¿Por las aguas? ¿Sobre? ¡Ay, de verdad! Bien. Pero Pedro caminó sobre las aguas. Caminó. Posta a posta. Pero después se empezó a hundir. Es decir, que tuvo una fe pum, pum, pum para arriba. Pero en un momento empezó a ver las circunstancias y la fe empezó a caer. Es decir, que muchas veces nosotros también podemos tener una fe muy grande, pero hay circunstancias que pueden hacerte perder la fe. Por eso nosotros debemos ver cómo está nuestra fe. Y a veces en la adversidad esa fe empieza a decaer. Por eso el Señor en Mateo 6:30 le dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? El Señor les lleva a mirar, a contemplar lo que pasa en el mundo físico, cómo Él se encarga de todas las cosas, para entender que si se encarga de eso, también se va a encargar de tu vida. También se va a encargar de esa situación que estás viviendo. Cuando Jesús sana a un muchacho que estaba atormentado, el hombre le dijo, yo creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Y muchas veces tenemos que ir humildemente al Señor y pedirle que Él nos ayude, que no haya en nosotros incredulidad, que no haya duda, que nuestra fe pueda crecer. Hay otra cosa que puede matar la fe, es la experiencia. La experiencia mata la fe. Mucha experiencia mata la fe. Naamán fue aquel que, ¿se acuerdan que él estaba leproso y le dice Eliseo que vaya y se sumerja en el Jordán? Y la primera experiencia que pasó, se sumergió y ¿cómo salió? ¿Cómo salió? Leproso. La segunda vez, ¿cómo salió? La tercera vez, ¿cómo salió? Y así, ¿cuántas veces? 7 veces. Ahora, si él se hubiera quedado en la experiencia, no hubiera obtenido el milagro. ¿Usted está creyendo con una fe pura y genuina? ¿O la experiencia está marcando la fe? Vieron que a veces los pastores, nosotros no porque somos jóvenes. Pero hay pastores que crecen y yo digo, se envejeció su fe. Porque dicen, bueno, sí, pero ya está, vamos para casa. Esos momentos gloriosos.
o que Dios puede hacer algo nuevo, que Dios levante a alguien. Y a veces nuestra fe está marcada por la experiencia. Que nuestra fe esté fresca, siempre esté fresca, siempre esperemos los milagros de Dios, siempre estemos esperando el mover de Dios, la manifestación gloriosa de Dios, lo sobrenatural de Dios. Nosotros tuvimos un retiro sobrenatural y lo sobrenatural no solamente se manifiesta acá, sino que se manifiesta ahí afuera, se manifiesta en tu casa. En cada momento podés ver el obrar de Dios. Pero nuestra fe tiene que estar fresca. Nuestra fe no tiene que envejecerse. Nuestra fe debe ser renovada cada día. ¿Amén? Amén. Ahora, a veces hay personas que te rodean, que te roban la fe. ¿Sabes? Necesitas personas cercas que tengan fe, que te animen a alcanzar todo lo que Dios ha preparado para tu vida. Yo recuerdo una pastora que su esposo estaba muy grave, estaba a punto de morirse y ella no permitía que nadie que no tuviera la fe de ella se acercara, porque sabía que si no tenían fe, él podía morirse, porque todo lo que obtenemos de Dios es a través de la fe. Y vos tenés que rodearte de hombres y de mujeres de fe que se atrevan a ir por más. ¿Cuántos tienen célula? Oh, estamos con eso. ¿Cuántos creen que su célula se va a multiplicar? ¿Y los que no tienen, van a tener célula? Amén, porque vamos por más, ¿sí? También tenemos que librarnos de todas personas tóxicas, negativas, que te hacen la cabeza así. Todo lo malo. ¿Vieron que el Señor dice, pensate en todo lo bueno, todo lo amable? Bueno, esas personas te hablan todo lo malo, todo el mal nombre, todo. Y te contaminan, te desenfocan, te roban los sueños, terminás angustiado, angustiada. No, orá y que se conviertan. Amén. Tenemos que tener cuidado, pero tenemos que tener expectativas de lo que Dios va a hacer. El Señor dice en Juan 11:40, le dice, si crees, verás la gloria de Dios. Pero depende todo de Él, porque Él es el que activa el poder a través de nuestra fe. Tu experiencia no debe limitar la fe en Dios. Amén. Ahora, dice que Abraham, luego que el Señor le da esta promesa tremenda, le dice, ¿en qué conoceré que te he de heredar? El Señor le dijo, te va a heredar un hijo. Y ahí Abraham le hace la pregunta, qué osado, ¿no? Pero ¿en qué conoceré que te voy a heredar? ¿Cómo sabré, Señor, que voy a poseer? Cuando Dios terminaba de decirle que Él era justo. Abraham estaba experimentando lo que experimentamos muchas veces nosotros, los que somos contados como justos. Es como si le dijera, creo porque te escucho, Dios, pero 5 minutos más tarde digo, no estoy seguro de lo que Dios me dijo. No sé si le pasó alguna vez. Un culto, mucha euforia, Dios me va a usar, Dios va a obrar en mi familia, Dios lo hizo ya, Dios lo hizo. 5 minutos, ¿cómo va a ser, Señor? ¿Nunca le pasó? Sí, nos pasa. Ahora, porque Abraham no tenía ni el título de la tierra, ni nada quisiera que otros creyeran que él era el dueño de la tierra, esa tierra que iba a poseer. Lo único que tenía Abraham era una promesa de parte de Dios. Abraham tenía promesa para su tierra y para sus generaciones. Y nosotros tenemos muchas promesas de parte de Dios. Muchas. Pero quizás todavía no estamos viendo aquello que Dios nos ha prometido. Ahora, dijimos que las promesas de Dios son a través nuestro. Y en Génesis capítulo 15, versículo 8, le respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que te he de heredar?
era nada menos que una conversación con el Creador. Pero seguramente que la duda y la incertidumbre querían tocar el corazón de Abraham, que es el padre de la fe. ¿Y cuántas veces tu vida ha sido tocada por la duda y por la incertidumbre? Y eso no es que no amemos a Dios, pero muchas veces nos quedamos mirando nuestra condición. Nos quedamos mirando o basados en lo que estamos experimentando en nuestro cuerpo, en lo que vemos en nuestra familia. Es simplemente nuestra humanidad que nos lleva a niveles más naturales. Y muchas veces la incredulidad se quiere apoderar de nosotros. Aunque Abraham era un hombre de fe, necesitaba una confirmación. Nunca le pidió una confirmación al Señor. ¿Y cuántas veces nosotros necesitamos esas señales certeras de que Dios va a hacer algo? Siendo un hombre viejo, siendo un hombre de edad avanzada, una mujer estéril, ya pasó el tiempo de concebir y Dios le hace esa promesa. Era difícil. Entonces ahí Abraham hablando con Dios, porque Abraham era un hombre que amaba a Dios y honraba a Dios. Y cada vez que Dios le hablaba a Abraham, él edificaba un altar. Era un hombre consagrado a Dios. Ahora, el Señor en todo tiempo le estuvo recordando a Abraham que él tenía una promesa. Y no sé si alguna vez te pasó que quizás te estás deteniendo, te estás enfriando y viene un hermano y te abraza y te da esa palabra. Esa palabra que es la promesa que Dios te había dado. O viene el pastor o quien predique y da esa palabra que te recuerda esa promesa que Dios en algún momento te dio. Y te quiere animar, te quiere decir, yo estoy al tanto de tu situación. Yo te recuerdo esa palabra porque sé que tu fe está ahí medio débil. Y la palabra de Dios es certera y es fuerte para tu vida. Porque la palabra de Dios alimenta tu fe. Te alienta, te anima, te levanta. Y quizás vos llegás a la iglesia, pum, para abajo, pero la palabra la recibís y es como, no sé, algo que te levanta con todo. Porque es la palabra de Dios. Ahora, el Señor siempre nos recuerda las promesas. Porque es a través del Espíritu Santo. Muchas veces en los encuentros hablamos de que los romanos cuando salían a la guerra y ellos estaban pasando momentos de dificultad, dice que ponían hombres al lado de ellos, que eran aquellos que los alentaban y los animaban. Y quizás ellos se tenían que pasar por un terreno difícil donde había muchas piedras, barros y el enemigo venía en contra de ellos. Y estos hombres eran aquellos que los animaban, los alentaban y le empezaban a decir, vamos, adelante, sos un guerrero, sos poderoso, el enemigo está vencido, vos tenés la victoria. Y sabe, el Espíritu Santo es el paracleto nuestro. El que cuando vos te sentís débil, te sentís que no vas a poder, Él viene y te dice, vamos, hijo, el Señor está contigo, adelante, sigue luchando, sigue batallando, sigue orando, sigue congregando, porque la victoria está en camino, la victoria está en camino, aleluya. El Espíritu Santo es el que nos anima, es el paracleto, el que siempre está con nosotros, amén. Ahora, siempre en toda promesa hay que esperar. Decirle a quien hay que esperar. Pero la promesa se va a cumplir. Amén. Ahora, ¿qué pasó con Abraham? Dice que ahí empezó una conversación con Dios. Y Dios le dijo, bueno, vas a hacer algo. Y en el capítulo 15, versículo 9, le dijo, tráeme una becerra de 3 años. Y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola, y también un palomino. Y tomó el todo y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Dios estaba formalizando la promesa que Dios le había hecho a Abraham a través de un pacto.
que no nacía del hombre, sino nacía de Dios. Dios en su amor y su misericordia quiere confirmar ese pacto. Ahora, los animales que Dios le pide a Abraham tienen una simbología bastante importante, un significado, porque los holocaustos que se ofrecían tenían que tener olor grato para Jehová. Lo que se ofrecía tenía que ser un perfume agradable a Dios. Pero primero le pide una becerra de 3 años. Y la becerra de 3 años tenía 2 propósitos. En primer lugar, era un sacrificio de paz, usted lo puede leer en Éxodo 24:5, pero también era una ofrenda por el pecado. Entonces vemos que lo primero que Dios está haciendo es una alianza de paz con Abraham, para que Abraham pudiera tener paz con Dios y también sus pecados ser perdonados, en primer lugar. Y también luego le pide una cabra para expiación del pecado. Lo podemos leer en Levítico 5:6. Y el tercero que le pide es un carnero. Y el carnero era usado para la consagración. Usted lo puede leer en Éxodo 29:1 al 31. Una vez que el pecado es removido, Abraham está listo para ser consagrado a Dios. Y finalmente Dios le pide a Abraham una tórtola y un palomino, que era lo que les dije al principio, que era lo que le daba el olor fragante. Ahora, cuando estaban todos los materiales requeridos por Dios para ese pacto, para sellar ese pacto para el holocausto que Abraham iba a proceder, dice que debemos recordar que todo pacto hecho con Dios es pacto eterno. Amén. Es por eso es que Dios quien le dice a Abraham, no le dice a Abraham, yo te voy a llevar esto, sino que Dios le dice, bueno, Abraham, vos querés confirmación, tráeme esto, esto y esto. Es decir, pero Abraham tenía una parte activa en el pacto, era obedecer a Dios. Él tenía que obedecer a Dios con lo que Dios le estaba pidiendo. Y dice en Génesis 15:10, si lo pueden poner así lo leen, y tomó él todo esto y lo partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y este acto de partir los animales tenía un significado simbólico en el contexto del pacto. En la cultura antigua era común realizar pactos o contratos mediante la división de animales. Se colocaban a los lados y los participantes del pacto caminaban entre las mitades. Este reto simbolizaba que si alguna parte rompía el pacto, merecía ser tratado como esos animales partidos en 2. No sé si está entendiendo, pero era bastante fuerte, ¿no? Se partían los animales, se caminaban los 2 por eso, y si alguno de los 2 rompía el pacto, quedaba como esos animales. ¡Wow! Ahora, cuando estaba todo listo, cuando estaba el sacrificio preparado, que Abraham había preparado como Dios le dijo para confirmar el pacto, porque recuerden que Abraham le dijo, pero es verdad que yo voy a tener un hijo, es verdad que voy a ser padre de multitudes. Y entonces el Señor dice, bueno, tráeme esto, y van a concluir con ese pacto. En ese momento que estaba todo listo, descienden aves de rapiñas sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Ahora, muchas veces cuando estamos dispuestos a creerle a Dios y a confesar y a declarar la victoria y a entregar nuestra vida como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios para que las promesas de Dios se cumplan, ¿sabe qué va a pasar? Van a venir esas aves de rapiña. Y las aves de rapiña no es algo fácil, porque las aves de rapiña yo creo que lo golpearían en la espalda, Abraham.
Las aves de rapiña le querían lastimar los ojos. Y ahí estaba Abraham ahuyentando las aves de rapiña que querían destruir ese sacrificio que iba a confirmar el pacto con Dios. Y muchas veces cuando estás dispuesto a creerle a Dios, van a querer venir las aves de rapiña. Quizás sean esas personas que te quieren robar la visión, aquellos que te quieren herir a través de la espalda, lastimándote. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ah, yo pensé que el hermano sacaba el gozo porque las iba a ahuyentar. ¿Qué vas a hacer? Las vas a ahuyentar. Las vas a ahuyentar. Las tenemos que ahuyentar. Decir, yo voy a ahuyentar esas aves de rapiña. Porque las aves de rapiña eran el impedimento para que ese pacto con Dios se concluyera. Dios obrara en ese momento. Dios mismo pasara por entre medio de esos animales, confirmando el pacto con Abraham. Pero tenemos que estar atentos. Porque muchas veces las aves de rapiña vienen de una forma que no nos damos cuenta y decimos, bueno, pero ¿qué hace? Que como un animalito. No, decí conmigo, no. Voy a ahuyentar las aves de rapiña. Pero así no va a ahuyentar a nadie. Voy a ahuyentar las aves de rapiña. Ahí está, con fuerza las vamos a ahuyentar, que quieran impedir la confirmación de esa promesa que Dios te ha dado. Esas aves de rapiña son cuando vos decís, mi familia va a ser para Cristo, pero vienen y te dicen, pero no, querido, este no cambia más, esta no cambia más, vos sos siempre el mismo. No, los voy a ahuyentar, porque yo he creído en la promesa de Dios. Dios no miente, aleluya, Él no miente, aleluya. Él es fiel, Él es verdadero. El enemigo siempre querrá destruir ese pacto entre vos y Dios. Y el Señor quería confirmar esa promesa. Entonces dice que, ¿sabe lo que dice en Isaías 4, versículos 5 y 6? Que sobre toda gloria habrá un dosel. Y muchas veces ese dosel quiere impedir que nosotros veamos todo lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. En muchas ocasiones esas aves de rapiña que se asocian con la fuerza, la violencia, su capacidad de cazar, de devorar presas, evoca la imagen del poder destructivo y la crueldad. Quizás picarte los ojos, robarte la visión. Quizás personas que te golpean por las espaldas, deslealtad. Personas que te quieren robar la fe. Porque hay promesa de Dios sobre tu vida. Hay promesas de Dios, pero hoy determinamos que vamos a ahuyentar a esos buitres que quieren tocar ese sacrificio que quizás es tu vida, es tu altar familiar, para que tu vida pueda obtener la promesa que Dios ha preparado. Amén. Así que dice que en Génesis 15, 17, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. El versículo 18 dice, en aquel día hizo pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río Grande y el río Éufrates. Cuando se hacía un pacto, pasaban las dos partes entre medio de los animales. Pero en este caso es Dios haciendo este pacto con Abraham, sabiendo la limitación de Abraham, que por su naturaleza él podía fallar. Y Dios mismo se hace cargo, es decir, un pacto unilateral de parte de Dios. Dios mismo diciéndole a Abraham, lo cumpliré. Lo juro por mí mismo. Tremendo. Dios tiene promesas. Dios tiene promesas que las cumplirá sobre tu vida. Te lo merezcas o no, pero son promesas de Dios. Él te ha dicho que lo hará y lo hará. Y sabe que nuestra victoria, dice Pablo, es
nuestra fe. Creerle. ¿A quién le estás creyendo? ¿A quién estás creyendo en este tiempo? Dios quiere manifestar su gloria sobre tu vida, sobre tu familia, sobre esos sueños que Él puso en tu corazón. Pero es tiempo de levantarte, de ahuyentar esas aves de rapiña que quieren destruir esa promesa que Dios ha depositado en tu vida.